La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Ya vemos que va llegando la mayoría de los últimos rezagadillos a esta sesión. Soy María Fernández, la responsable de marketing de Dexma. Ya me conocéis muchos de vosotros de webinars anteriores y los que no, pues muchísimas gracias por la oportunidad de teneros hoy aquí con nosotros y de poder compartir con vosotros un poquito de la sabiduría o de lo que hemos ido aprendiendo estos años sobre el tema de hoy. El tema de hoy, que todos lo sabéis, es hardware. El hardware siempre es una cosita un poco problemática en No, hombre, no. nuestro mundillo Es divertido. y ahí, bueno, ya tengo aquí a Alfonso, se me ha adelantado a mostraros la agenda y los participantes de hoy de la sesión. Así que, bueno, mi compañero Alfonso Mateos es la persona que en soporte se encarga de gestionar todas vuestras consultas sobre hardware. Él antes fue gestor energético Ujú. y se peleó mucho sobre el terreno También con estas cosas, estos he estado ahí, cacharros. en ese agujero del sótano. O Sí. sea que él, bueno, os entiende muy bien cuando las cosas que le preguntáis y todo bueno, la problemática un poquito de la instalación de hardware. Y tenemos también a Jordi Serra de Socomec. Hoy tenemos muchísima suerte de tener a Jordi. Hola Jordi, no sé si... Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Jordi trabaja en Socomec, creo que casi todos conoceréis a este gran fabricante de hardware, uno de los líderes a nivel mundial, una empresa con 94 años de historia detrás de ellos, o sea que yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que preguntéis todas vuestras dudas. Tenéis a los que hacen el hardware y tenéis a una persona que ahora os ayuda a aprovecharlo al máximo con el software de Dexma, pero que antes ha sido el que los ha estado poniendo ahí los Antes lo cacharritos. sufría también. Antes también ha estado en vuestra piel. Entonces, de verdad, enviad vuestras preguntas. Hemos hecho una sesión muy corta para que podáis preguntar un montón de cosas y de dudas sobre hardware, ¿vale? O sea que no os cortéis. Y la primera pregunta, la que todo el mundo ¿Por siempre qué? nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que lidiar con el hardware? Lidiar un poco es una palabra un poco negativa, pero bueno, ¿por qué esto, no? La Es necesario. respuesta es necesario. Tienes que medir. Sin hardware no puedes medir. Y para ahorrar hay que medir, y eso ya lo sabéis todos, con lo cual es necesario el hardware. Y no es tan difícil, es divertido. Es divertido. Sí. Hoy nos lo vas a demostrar, ¿tú Bueno, crees? no lo sé. Sí, Lo nos vamos a intentaremos. enamorar del hardware. Bueno, bromas aparte, el hardware sirve para medir dentro de la eficiencia energética. Nosotros siempre decimos que hay tres pasos o tres partes muy esenciales de un proyecto con éxito. La detección cuando llegas al cliente y tienes que mirar pues qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué objetivos tiene, ¿Qué cuáles oportunidades? efectivamente. La de monitorizar, que es precisamente de la que vamos a hablar hoy, que es la de hardware, la de cómo qué datos vamos a medir, dónde los vamos a medir, cómo los vamos a llevar a donde queremos medirlos y analizarlos, y la parte de control, ¿vale? Entonces, tenemos estos tres pasos y tenemos también tres fuentes de datos muy a grandes rasgos, ¿vale? Yo estoy haciendo una introducción para que luego sepáis aterrizar los conceptos y de qué conceptos nos va a hablar Alfonso, ¿vale? La primera fuente de datos es la factura. Muchos de vosotros la utilizáis, lo sabemos. ¿Cuál es el problema de la factura? El Para pro- empezar, una pila de papel en la mesa que hay que pasar en el mejor de los casos, a un Excel. En el mejor de los casos nos darán el Excel hecho o nos darán un PDF que no permite reconocer. Bueno, ya sabéis cuál es el problema. Al final es información, pero es una información vaga, poco precisa para hacer un análisis de gestión de medidas de eficiencia energética, que al final es lo que todos hacéis, ¿no? Con lo cual siempre es necesaria más información, más tiempo real o casi. Sí, para mí lo principal es que no es tiempo real, o sea, no te permite ¿no? El análisis es reaccionar más vago. a lo que está pasando, ¿no? La segunda es el contador fiscal.
¡Oh, qué bien, qué ilusión! Todos tenemos un contador fiscal en cada edificio. Si tienes una factura, tienes un contador fiscal, eso está claro. ¿Cuál es el problema? Y luego yo creo que Alfonso trae algunos ejemplos con los que nos va a explicar el tema que yo pongo aquí en mi diapositiva. Solo te da los consumos generales, ¿vale? O sea que bien, pero bueno, según en qué proyecto nos estemos metiendo, ¿vale? Siempre es importante tener el contador fiscal, Siempre. pero en muchos casos no es suficiente. Y por último tenemos la submedición, que aquí veis, gracias a Socomec, que nos ha además dejado estas imágenes de los medidores, de sus medidores, para que los veáis muy bien y veáis a qué nos referimos, ¿vale? Los medidores sirven para hacer seguimiento y medición de subconsumos, de clima, temperatura, de luz. Pulsos. Y aquí hablemos un poquito porque a veces muchos de vosotros y yo misma hablamos de medición y pensamos solo en electricidad. Y bueno, no es solo la electricidad lo que se mide. Es gas. Es lo más habitual, pero según el tipo de edificio el gas puede suponer un consumo tanto más importante, al igual que el agua, y luego pues evidentemente, como sabéis, pues yo qué sé, producción térmica en salas de climatización, temperatura, humedad, cualquier cosa en realidad que os pueda servir como dato para usar en vuestro análisis. Correcto. Entonces, dicho esto, que es una introducción muy breve para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de hardware, yo le paso el testigo un poco a Alfonso para que nos ayude a que sepamos definir estrategias para medir energía. Bueno, ¿cómo crear una buena estrategia de medición de energía? A ver, al final aquí depende mucho del punto inicial, ¿no? Aquí os voy a presentar un caso, es el caso de José, de México. Él trabaja en una empresa de servicios energéticos, una ESCO. Tiene un proyecto en el que no tiene hardware instalado, tiene que empezar de cero a la hora de medir. Necesita generar importantes ahorros, pero no sabe bien qué medir o qué tipo de dispositivos o cómo puede implantarlo en el edificio. Este es un problema, no tengo hardware. Luego puede haber otro problema, en este caso es Susana quien tiene el problema. Ella trabaja en un proyecto con unos supermercados, estos supermercados ya disponen de ese hardware, ya disponen de su medición incluso, pero no sabe si este hardware puede serle útil, si puede comunicarlo con su software preferido. Bien, al final son dos enfoques distintos al mismo problema, o sea, necesito instalar hardware y me sirve este hardware que ya tengo instalado, ¿no? Es un poco lo que vamos a intentar responder. Entonces, entiendo que a muchos os ha pasado esto, por eso estamos también aquí. Todos nos hemos encontrado con un hardware que no sabemos bien si podemos conectar o no podemos conectar. Bien, ¿cómo podemos definir esta estrategia, ¿no? ¿Cómo podemos plantear lo que necesitamos? Hay dos decisiones básicas. ¿Solo dos? Solo dos. ¿Seguro? Una, bueno, sí, dos, al menos para iniciarnos. ¿Qué hardware necesitamos? Tenemos que conseguir definir qué es lo que necesitamos. Mucho, poco, ya lo tengo, no lo tengo. Y luego, ¿cómo vamos a comunicar ese software, ese hardware con el software? ¿De acuerdo? El hardware que necesitas dependerá del proyecto que quieras llevar a cabo. Ya lo hemos dicho. Todos los proyectos disponen de contador fiscal, todos los edificios disponen de contador fiscal. Ahora, ¿es suficiente? Bueno, si tenemos una pequeña tienda con consumos predecibles, Bueno, al final digamos que si una sola curva me hace entender más o menos el comportamiento del consumo de mi centro, pues es suficiente con el contador fiscal. Si vamos a tomar medidas de ahorro sencillas, tipo alumbrados, cosas así, bueno, pues nos puede servir en cierta manera. Pero a poco que se complique el proyecto, bueno, necesitaremos algo más. En cualquier caso, el contador fiscal, básicamente tenemos tres, el eléctrico, el de gas, el de agua. Voy a hacer una breve introducción, muchos lo sabréis, pero al final es interesante saber que en los tres casos, siempre de los tres tipos de contadores podemos generalmente siempre descargar los consumos a través de pulsos. En el caso del gas,
muchas veces tendremos que añadir un emisor de pulsos que normalmente será posible. En el caso del agua, recemos porque sea posible, porque si no vamos a tener que empezar a abrir suelos y cortar tubos. Es menos habitual, quizá, al menos por mi experiencia, encontrarnos el emisor de pulsos. Pero bueno, en los tres casos se pueden usar por pulsos. Ahora bien, la electricidad en este caso y en la mayoría de proyectos, como sabéis, suelen ser compatibles con el protocolo IEC 875.102. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos sacar los datos no solo por pulsos, sino comunicándonos directamente con el contador. ¿Cómo? Instalando hardware, por ejemplo un módem. Este módem nos da información en tiempo real cada 15 minutos de los consumos del contador, haciendo una descarga manual de datos mediante nuestro propio ordenador, o incluso sin ningún tipo de hardware, llamando por teléfono al contador. Bueno, no llamaréis vosotros, sino que llamará el software, pero al final la ventaja de esto es muy importante, tendréis la misma información que compañía, con decimales incluidos. Eso da una diferencia a la hora de analizar facturas y de tener una previsión de cuántos van a cobrar antes de que os manden la factura, por ejemplo. Eso es muy interesante para los proyectos. ¿Es suficiente? Depende del proyecto. Como ya hemos dicho, en muchos no lo será. ¿Es necesario? Sí, yo tiraría por tener primero los contadores fiscales y después, ¿qué pasa? Si no me vale con el contador fiscal, por ejemplo, yo qué sé, un hospital enorme, con clima, con diferentes plantas, con quirófanos, con cafeterías, todos esos consumos no va a ser posible analizarlos a través de una sola curva. Veréis esa curva y esa curva tendrá una forma que poco podréis intuir sobre el funcionamiento de un determinado equipo, ¿de acuerdo? En este caso es cuando entra en juego la submedición. En este caso, y también cuando estáis planteando medidas específicas sobre equipos específicos, sobre partes de las instalaciones, y tenéis que traquear estos consumos y estos ahorros, con lo cual necesitáis submedición para vuestros proyectos. Bien, la submedición a veces estará y a veces no. Si ya existen estos medidores instalados, tenemos que ver si el cliente está feliz con los resultados de estos medidores o si a nosotros nos sirve, estamos felices con estos medidores, nos estamos dejando algo que medir, lo que estamos midiendo puedo comunicarlo con el software que quiero utilizar, etcétera. Son un tipo de preguntas que al final cuando llegáis muchas veces hay hardware, otras veces no, pero si lo hay, la pregunta del millón es ¿y este hardware me sirve? Vale. Si es que sí, pasamos al tema de las comunicaciones. Si no hay ningún medidor, evidentemente lo tendréis que instalar de cero, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que queremos plantear. ¿Qué hardware necesito? Y después hablaremos también cómo vamos a comunicar este hardware. Entonces, el hardware que necesito lo sabéis vosotros, según lo que tengáis que medir. Cómo comunicarlo es un tema que a veces crea muchas dudas y vamos a dar unos cuantos conceptos sobre diferentes posibilidades para conectar estos hardware. El flujo de datos. Medidores, concentradores, servidores. Al final, estos se resumen, los medidores o sondas son los que miden, los concentradores o gateways son los que recogen la información de estos contadores para enviarlos hacia el software. Al final se podría resumir un poco en la comunicación dentro del edificio y del edificio hacia afuera. La comunicación dentro del edificio es el concentrador, cómo comunicarlo con los medidores, y hacia afuera del edificio sería cómo comunicar o cómo permitir al concentrador enviar los datos hacia la nube, hacia el software, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de estos conceptos. La comunicación dentro de los edificios, aquí entramos en el mundo de los protocolos, da un poco de miedo, hay distintos protocolos, el más habitual y del que vamos a hablar es sobre el Modbus, es el más habitual en la gran mayoría de proyectos. Hay otros, ya los conoceréis, pero vamos a hablar sobre Modbus en sus dos versiones, Modbus RTU, Modbus TCP. Modbus RTU es la más habitual, es aquella que tenemos que pasar un cable a lo largo de todo el edificio, uniendo todos los medidores uno tras otro, y el Modbus TCP se beneficia de la red. Al final de lo que se trata es de medir electricidad, temperatura y demás, pero ¿cómo lo vais a hacer? Bien, depende del proyecto. Modbus RTU a través de un bus RS485, ¿esto qué es? Esto es un cable. Esto es un cable que yo tengo que pasar a través de todo el edificio, tengo que atravesar paredes, etcétera. Con este cable tengo que unir todos y cada uno de los medidores que yo tengo en el edificio.
¿Qué es Modbus TCP? Es más o menos lo mismo, pero en vez de tener que pasar un cable, me aprovecho de la infraestructura que hay actualmente en el edificio a nivel de red, la red informática del edificio. Conectaremos nuestros medidores a esa red para no tener que pasar tantos cables. ¿Cómo los conectaremos? Pues hay básicamente dos tipos o dos formas de conectar los dispositivos. Dispositivos clásicos, Modbus RTU, los mismos que usamos en el otro planteamiento, sumándole una pasarela que lo que hace es transformar el RTU a TCP, o también existen medidores que son Modbus TCP puro, por decirlo así, son medidores que ya incluyen ese puerto Ethernet que nos permite conectarlo a la red, ¿de acuerdo? Bien, llego al edificio, tengo muchos medidores, hemos pintado una planta, pero pensar que estos medidores pueden estar uno en el sótano, otro en la cubierta, otro en la sala de calderas y los demás en la cocina. Bien, ¿cómo conecto todo esto? Pues si quiero usar el planteamiento del Modbus RTU, tengo que pasar un cable que va atravesando paredes, techos, pasa por patinejos, bueno, ya sabéis de qué estoy hablando, al final se trata de con el mismo cable ir uniendo todos y cada uno de mis medidores. Solo hemos pintado eléctricos, pero pensar que aquí pueden haber sondas de temperatura, contadores de pulsos, cualquier cosa. Todos uno a uno hasta llegar al concentrador, ¿de acuerdo? Aquí es una planta, imaginaros más plantas, bueno, no lo voy a complicar más, ¿de acuerdo? Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Modbus TCP es más desconocido, pero tiene ventajas y por eso os lo quería mostrar. Como he comentado, hay dos tipos de dispositivos, dos tipos de conectarnos a una red Modbus TCP al final. La clásica, que sería tener los mismos medidores que puedo conectar uno o varios, igual que antes, y en vez de conectarlos directamente con nuestro gateway, lo que conectamos es un gateway intermedio, que lo que es un conversor de Modbus RTU a Modbus TCP. Luego están los dispositivos que serían, o como hemos querido representar en este dibujo, serían dispositivos Modbus puros, Modbus, dispositivos que ya tienen, medidores que ya tienen el puerto Ethernet integrado, ¿de acuerdo? Estos, bueno, son más sencillos de conectar según este esquema. ¿Por qué Modbus TCP? Primero, ya hemos dicho, como veis aquí tenemos un cable, pero no tenemos el cable recorriendo todo el edificio. ¿Cuál es el concepto del Modbus TCP? El Modbus TCP lo que hace es una especie de salto en el que el gateway que está conectado a la red informática da un salto hacia otro punto de la red informática mediante una IP. Y una vez está en ese punto, hace exactamente lo mismo que antes, como si tuviéramos Modbus RTU. Entonces, es una forma de encapsular, digámoslo así, lo que antes hacíamos con un cable dentro de una red informática. Esto, evidentemente, tiene ventajas, como podéis imaginar, sobre todo cuando las distancias entre los medidores aumentan, ¿de acuerdo? Bien, esto es Modbus TCP. Aquí hemos querido añadir otro concepto, los dispositivos wireless. A ver, podemos pensar que los dispositivos wireless o los sistemas wireless son todo el sistema, todos los medidores sean wireless. Puede ser así, pero tampoco tiene por qué. Aquí lo que hemos hecho, por ejemplo, es coger uno de los puntos en los que teníamos un medidor, lo hemos sustituido por un gateway, un Modbus wireless, hay 1000 sistemas, un hotspot, decirlo como queráis, es un receptor inalámbrico al cual se conectan otras sondas, perdón, me he pasado una, otras sondas que pueden ser sondas de temperatura, que pueden ser contadores de pulsos, incluso medidores eléctricos, pero estos se conectan de forma inalámbrica al mismo sistema Modbus que ya teníamos montado, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis, podéis hacer uso de una estructura totalmente híbrida. Por un lado hay cable, por otro lado hay red Ethernet y por otro lado hay comunicaciones inalámbricas. Bien, esto era simplemente porque no queríamos dejarnos pasar el tema de los inalámbricos, pero hay otro tema que quería comentar sobre el Modbus TCP y lo hemos planteado sobre un edificio. Imaginaros que tenéis varios edificios conectados a la misma red, con un solo concentrador, con un solo gateway, siempre que todos estos edificios, puede ser, imaginaros un campus universitario con varios edificios, por ejemplo, varias fábricas del mismo fabricante. Si están conectadas en la misma red informática, podéis hacer uso de las ventajas del Modbus TCP. Una de las opciones es que sea una red virtual, pero bueno, al final lo que estamos comentando es, tenéis el Modbus RTU, es el más utilizado,
Es el recomendable siempre que los medidores estén relativamente cerca. Por ejemplo, si tenemos todos los medidores en el mismo cuadro eléctrico o en la misma sala, será el que optemos. Pero cuando las distancias entre estos medidores empiezan a aumentar, pues Modbus TCP ofrece unas ventajas que, como veis, son claras también, ¿de acuerdo? Y hasta aquí un poco sería el cómo plantear qué hardware instalo o cómo instalarlo, ¿no? Sería el problema un poco de José, que tenía que empezar desde el principio con una instalación en la que no había nada de hardware. Pero después entramos en la segunda parte, en cómo enviamos esta información que ha llegado a mi concentrador, a mi gateway, cómo la enviamos hacia la nube, hacia el software. Como sabéis, bueno, hasta ahora hemos estado mostrando la imagen del DeskGit 2, nuestro concentrador, pero hay muchos gateways ya integrados en Dextel, como sabéis, muchos sistemas distintos con distintas formas de comunicar estos datos. Este sería más bien el problema de Susana, ¿no? Ella tiene un hardware, ya tiene una submedición montada, quiere ver si es posible enviar los datos a Dextel. ¿Qué tiene ella que preguntar? Ella lo que tiene que saber es las diferentes formas de envío que ese sistema ofrece, en particular que ese gateway ofrece. Puede mandar por FTP archivos tipo CSV o archivos de texto, por email, por SMS. Hay muchas formas de enviar los datos a un software, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que preguntar, lo que tenéis que averiguar es qué distintas formas tiene ese hardware para enviar la información. Y esto es un poco todo el proceso de María, de coger las medidas hasta que llegan al software. La verdad es que no sé cómo lo haces, pero sí que parece hasta sencillo. Es que lo parece es. hasta sencillo. Yo Lo creo que y si no, aquí estamos para ayudaros. Aquí estamos nosotros y aprovecho que aquí está ya también Jordi Serra preparado para su parte del webinar de hoy. Jordi, lo dejamos en tus manos. Creo que ya puedes mover tú la presentación si lo intentas. ¿Correcto? Recuérdame cómo era. Exacto, ahí está. Perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Dejarme que presente muy brevemente la empresa Socomec. Socomec es una empresa que, como veis, empezó prácticamente, me he adelantado, en el año 1992, o sea que ya lleva muchos años diseñando y fabricando equipos que tienen que ver, como veis aquí, con el rendimiento de las instalaciones eléctricas de baja tensión. De hecho, decimos, y dejadme que lea un poquito esto, un fabricante independiente, porque a día de hoy sigue siendo una empresa familiar que ha crecido y se ha hecho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, bien extendida en el mundo, como podéis ver, estamos con filial propia, con agencia en 27 países y prácticamente en todos los continentes, desde Estados Unidos hasta prácticamente a toda la parte de Asia, es decir, por todo el mundo, y si no, pues evidentemente con distribuidores especializados, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa especialización, esas soluciones expertas, dentro del mundo de la energía son, y dejadme que os las diga de manera muy breve, una que es la que llamamos Critical Power, y que es la parte que, digamos, es más conocida en España, que es la parte de UPS, es decir, la parte de sistemas de alimentación interrumpida. La otra familia importante y la otra línea de negocio, la otra parte experta, es lo que llamamos Potencia y Control, que básicamente tiene muchos productos, pero básicamente lo más importante son los interruptores, accionadores y los sistemas de conmutación de red de grupo. Porque esto es uno de el mejor especialista a nivel mundial. Otra parte que son los servicios, es decir, pensar que lo que es el SAI lleva asociado una gran cantidad de mantenimiento, tanto de fungibles como de baterías, etcétera, con lo cual es una parte importante del negocio de Socomec. Y por último, la parte que yo represento y que viene a ser, que la llamamos la parte de eficiencia energética, pero que se refiere a los sistemas de gestión de energía. Entonces, dejadme que, a ver si ya cambia, ¿no? Sí. Dejadme que os enseñe un poquito cuáles son las familias o cuáles son los puntos que trabaja Socomec a nivel de gestión de energía. Bueno, de manera muy breve tenéis una parte de contaje, una de medida, supervisión y análisis y una parte de reactiva. Pero la que hoy nos centramos es contaje, medida, supervisión y análisis. Ver que lleva más de 30 y tantos años, 35 años fabricando equipos de medida, tanto de contadores como de analizadores. Entonces, ver que todas ellas se dividen en dos partes, tanto el contador como la parte de analizador, en lo que llamamos, en este caso, Visconti's, que son contadores monopunto, es decir, una medida por cada equipo, un punto, una medida por cada equipo de medida, y lo que llamamos multipunto,
ahora veremos lo que es a continuación. En la parte de análisis y medidas, supervisión, etcétera, iban a ser lo mismo. Hay una familia ya que es la familia DIRIS A o la DIRIS B, que son equipos de analizador de redes monopunto. Lo que veis que BCMS, que son equipos propios para lo que son la medida de data centers. Igualmente veis arriba que pone multipunto DIRIS DigiWare. Ahora veremos a continuación qué es. Es decir, creo que se ha innovado, es decir, se ha hecho un concepto diferente de medida, que es lo que veis aquí. Es decir, ¿qué se vio? ¿Qué eran necesidades en cuanto a la medida? En primer lugar, pues que, oye, estamos haciendo estudios de eficiencia energética, la precisión es importante. Posiblemente cuando tenemos ahorros para hacer el 25% no lo es tanto, pero cuando llegamos al 3 o al 4 lo es. Con lo cual, es un tema a prever de entrada. Que sea flexible, que sea fácil de emplear en el momento en que se me va haciendo el sistema. Que la instalación sea fácil, rápida, lo cual disminuye el coste de prácticamente no solo de lo que es el equipo, sino de su puesta al servicio. La eliminación de errores de conexión, que también es uno de los temas que vimos que es crítico y que siempre en muchos casos puede pasar. Que el ajuste sea fácil, rápido y sencillo. Y la reducción de costes, que ya os lo he dicho. Aquí veis un sistema con una pantalla, con un primer módulo que está aquí, que esto es un módulo de interface y de medida. Es la visualización, perdón, y de interface de conexión hacia el exterior. Esto es un módulo de tensión y estos son módulos de corriente. Hemos dividido el equipo en trozos, ¿de acuerdo? Entonces, veréis que lo que se trata es de, justamente, en primer lugar, poner un tipo de conexión que facilite de manera fácil, fiable, las comunicaciones. Y, por otro lado, los sensores de corriente que veis aquí, con un cable tipo RJ12, el de arriba es un RJ45, de manera que sea fácil y sin lugar a dudas errores la conexión de transformadores con respecto a los equipos. Equipos que automáticamente se configuran, con lo cual no tenemos que olvidarnos ya de si es un 300/5, un 400 o lo que sea. Es decir, el sistema se ajusta solo. Además, con la capacidad que tienen estos módulos de corriente de 3, 4, 6 hilos, de medir cargas monofásicas, trifásicas, bifásicas, en función de cómo yo decida que quiere que lo haga. Es decir, yo creo que es un sistema que facilita, que ayuda, economiza espacio. Es decir, creo que tiene una serie de virtudes que realmente permite decir que es una revolución en lo que es el mundo de la medida. Y yo creo que, como introducción de la empresa, está María. Sí, perfectamente. Y además ya nos abre pie a resolver algunas de las preguntas que nos habían mandado previamente a la sesión con el formulario de registro. Pero bueno, decir a los que nos estáis escuchando que podéis mandar preguntas mientras ahora vamos hablando, ¿vale? Ya hemos recibido algunas y ahora vamos a ponernos con ello, ¿vale? Entonces, lo dicho, enviadlas, estamos aquí para ayudaros, para explicaros. Si algo se queda en el tintero, tenemos un muy buen rato, pero bueno, que si algo se queda, ya sabéis que luego siempre os contestamos y demás por correo electrónico, o sea que no os quedéis con las ganas, ¿vale? La primera pregunta la he añadido porque me hizo gracia y me pareció una pregunta también muy válida, ¿no? ¿Qué significa hardware en castellano? Y yo os lo digo como persona aquí un poco de marketing, es súper complicado traducir este término al castellano y os pido disculpas si no estaba muy claro en la comunicación de qué estábamos hablando. A mí me gusta llamarlo cacharro. Al final, hardware es un ordenador, es un concentrador, es un medidor, es lo que no es software, lo que no es programa, lo que pesa, lo que tiene peso, lo que tiene hierro dentro, ¿no? Cacharros al final. Bueno, quería añadir... Sí, dinos, Jordi. Bueno, sí, en definitiva los equipos de medida. También hay que ver de chismes, pero en definitiva son los equipos de medida. Correcto, correcto. Quería añadirla para, bueno, pues para saciar la pregunta de esta persona. Y un poquito recapitulando la última parte de lo que nos contaba Jordi del DIRIS, nos preguntan por tendencias en hardware, ¿no? Entonces, ¿qué últimos desarrollos o qué es lo último de lo último que la gente tiene que conocer? Si quieres, Jordi, cuéntanos tú un poquito en qué vais trabajando, en novedades y demás. Mira, yo básicamente ya algo he comentado, es decir, al final lo que estamos intentando, los desarrollos van, yo creo que en la línea de hacer, en primer lugar, los montajes fáciles, el sistema de funcionamiento y de puesta en servicio que sea fácil y que sea fiable. La tendencia también a que los equipos tengan una buena precisión. Una buena precisión significa, en el caso de DigiWare, nos vamos del 2 al 120% con una precisión de clase 0,5. Con lo cual, es decir, la tendencia que estamos haciendo en el desarrollo es que realmente sean precisos, por lo que bien os decía. Aparte de todo lo que os he dicho antes, que evidentemente
tenga más o menos prestaciones en función del objetivo de la medida. Ya has comentado tú antes algo, pero que en definitiva no será lo mismo que yo me plantee un estudio simplemente de contaje de submitter o que me plantee algo más. Es decir, me puedo plantear, por ejemplo, pues no sé, en un hospital que aparte de que esté midiendo y está controlando la energía, que vea cómo evoluciona, en todo caso, que tenga una alarma de tendencia de funcionamiento de demanda de potencia, por ejemplo, ¿no? En función de todo eso, pues evidentemente los equipos, digamos, la tendencia que tienen es a tener más o menos. Correcto. Pues hay otra pregunta parecida, bueno, esta es muy larga, ¿eh? La pregunta dice pues que hay muchos elementos para medir la electricidad y que sería interesante abordar los instrumentos para medir el contenido energético de fluidos en instalaciones existentes sin tener que intervenir los circuitos, tipo ultrasonido, efecto Doppler. O sea, esto a mí me pareció un poco así como de ciencia ficción y dije, tengo que poner esta pregunta para que Alfonso y Jordi me digan, ¿existe esto? Sí. ¿Hay algo para...? Sí, sí. De hecho, a ver, lo más habitual para medir fluidos siempre ha sido el contador mecánico, digamos, el que tienes que cortar un tubo e insertar el contador en medio. Es lo habitual, es como miden el agua en nuestras casas, por ejemplo. Pero ya existen equipos que efectivamente por ultrasonidos, por ejemplo, tanto medición únicamente de caudal, como equipos pensados más para la auditoría, para medición de producciones térmicas, que sabéis que la producción térmica se mide combinando caudal y diferencias de temperatura. Bien, pues estos equipos ya permiten instalarse de forma sencilla sin necesidad de intervenir en los circuitos, que es lo que preguntaban, ¿no? Sí, existen. Esto avanza rápido y la verdad es que son útiles para este tipo de situaciones, sobre todo si es algo temporal. Sí, porque a lo mejor la precisión todavía... Bueno, creo, no tengo un máster en esto en cuanto a su precisión, pero sospecho que quizás siempre para algo que sea más, digamos, definitivo, pues sería intervenir en el circuito, poner una pieza intermedia. Pero bueno, eso también tiene sus inconvenientes, como que estás variando el flujo en sí. Entonces, bueno, todos tienen sus ventajas e inconvenientes. Desconozco... Ahora, perdonad, que se había cortado la comunicación y se acaba de recuperar. Vale. Hola. Nada, Jordi. Me he quedado sin línea. Nos habíamos, perdonar... ¿habéis pasado pregunta? Dime. Estaba comentando, Jordi, porque preguntaban sobre la existencia o no de medidores de caudal o térmicos, por ejemplo, para fluidos que no sean tan intrusivos, ¿no? Y estábamos comentando precisamente que ya existen este tipo de equipos, que sin necesidad de cortar el circuito puedes medir mediante ultrasonidos estos caudales o incluso la producción de una enfriadora. Que bueno, que son equipos que ya existen y que para precisamente aplicaciones como una auditoría, que es algo temporal, pues que pueden ser muy útiles. Muy bien. La verdad es que hay mucha variedad de equipos, como tú dices, y sí que es cierto que, como dice aquí, hay mayor tradición de medición eléctrica por un tema histórico y de, si me apuras, de la cantidad de variables que evidentemente la electricidad se manejan en muchos sentidos, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día, y lo sabéis vosotros bien, que estamos integrando energías térmicas, agua, caudalímetros, nuestra temperatura, pulsos de otras cosas, todo aquello que haga falta pues para tener una buena gestión. Perfecto. Vamos a movernos a la siguiente pregunta. ¿Cómo calculo el ROI de la inversión al sustituir un hardware con otro? ¿Contra el ahorro? Esto, Jordi, ¿vosotros tenéis alguna...? Yo creo que van a venir unas cuantas preguntas de precios, me suena. Y bueno, un poco... Yo tal como lo veo, es decir, yo entiendo que cambien de equipo por otro, ¿no? Sí, esto entonces, era la pregunta. A ver, yo lo primero, y como fabricante no es que no quiera vender equipos, pero la pregunta que es, ¿por qué cambias de equipo? Es decir, si realmente yo me planteo un cambio de equipo, porque para el objetivo que tengo de medida, se han ido instalando equipos durante muchos años en cuadros eléctricos que la mayoría de sus casos no eran más que multímetros, que tenían una serie de variables que prácticamente no tenían ni comunicaciones. Con lo cual, si evidentemente yo me planteo la necesidad de tener un sistema de gestión y cambio un equipo porque, una, no tiene comunicaciones o dos, no tiene las variables que yo necesito, para mí es como poner un equipo nuevo que no existiera. Por lo cual, y si me apuras un poco en cuenta de la vieja, es decir, ¿qué ahorros tengo con respecto al coste invertido? Es decir,
esos ahorros que yo tengo respecto al coste, el tiempo de retorno que tengo, que en función de la instalación puede ser desde 6 meses hasta un año y pico, y depende evidentemente del tratamiento que yo haga de la curva de carga. Es decir, sabéis que con un sistema de gestión de energía, aunque se haga poca inversión en equipo, en receptor, por ejemplo, si soy capaz de gestionar y analizar lo que estoy viendo, puedo entrar en el mundo del ahorro, con lo cual seguramente un fin de semana dejaré de gastar dinero en consumos tontos, y luego me podré plantear el de la eficiencia energética. Con lo cual todo eso nos da un margen que en función de todos estos parámetros puede tener un ROI más o menos corto, más o menos largo, más o menos interesante o menos interesante. Normalmente es interesante. Sí, perfecto. Genial la respuesta. Bueno, una pregunta para los contadores más pequeños, entiendo que se habla de contador fiscal. ¿Cuáles son las alternativas de comunicación que puedo utilizar? Yo creo que aquí es un error un poco de concepto, a lo mejor. Bueno, no sé bien qué No, se refiere con los contadores pequeños. Yo lo entiendo, yo creo que se va referido a los submitters. Es decir, el contador fiscal tiene el protocolo que habéis enseñado antes propio de contadores, más aquel que el fabricante en muchos casos quiera poner. Es decir, un fabricante pues, puede poner, por ejemplo, un contador fiscal que tenga el protocolo de comunicación de contador más un puerto RS485 como bus o con TCP/IP. Entonces, eso primero, eso es algo muy bien porque lo puedes integrar en un sistema de gestión. Por un lado. Por otro lado, desde un punto de vista de submitters, es decir, cómo trabajan los submitters, desde los equipos modulares, en el caso de Socomec, desde equipos de un solo módulo de Carreldín hasta contadores, digamos, de mayores amperios directos o indirectos, todos ellos comunican o bien con pulsos, o bien con Modbus, o bien con Mbus, que son, digamos, los protocolos normalmente utilizados en este tipo de contadores. Pues bueno, Con lo esperemos. cual, fácilmente integrable. Esperemos que sea esa la resolución y si no, pues oye, ya sabéis que tenemos el chat abierto para que Podéis repreguntar. Repreguntar. Vale, ¿qué tipos de hardware se pueden conectar con vuestra plataforma? Vale, aquí... Eso es más a vos. ¡Uy! Jordi, no sé si te hemos vuelto a perder. No, estoy. Vale. Pues bueno, sí, esta la respondemos nosotros, porque básicamente siempre somos muy pesados cuando hablamos de Dexma como una plataforma hardware neutral o neutral en cuanto al hardware, ¿vale? Y lo que significa pues es que trabajamos con todos, pues hoy estamos por ejemplo con Socomec, que destaca un poco pues por su portfolio, la innovación y demás que hemos venido hablando. Pero bueno, nosotros... Como hemos comentado antes, desde multitud de gateways a los que se conectan otros tantos medidores que incluso a veces nos mandan información de medidores que ni sabemos que nos estaban mandando información, precisamente porque estamos integrando sistemas enteros, medidores concretos hacia nuestro gateway o gateways como hemos hecho, por ejemplo, con el G50 de Socomec hace poco. Se trata precisamente de integrar distintos fabricantes, distintos sistemas. Esto es lo que hacemos, básicamente. Pues sí, y otra cosa que hacemos pues es responder las preguntas. Sí. Ahora ya sí que empezamos en directo con algunas de las que nos han llegado. Vamos con la primera de Antonio, nos dice, ¿el concentrador puede recibir simultáneamente los dos protocolos Modbus? Sí, la respuesta es sí. Digamos, el concentrador tiene un puerto RS485 por donde recibe el cable de esos contadores que tenemos físicamente conectados, pero luego paralelamente puede estar interrogando otros dispositivos Modbus TCP. Y como hemos dicho, en esas pasarelas remotas, que al final es de lo que se trata, esta pasarela remota Modbus TCP puede tener a su vez conectados otros buses RS485. Sí, es totalmente compatible a la vez. Mira, una pregunta para Jordi directamente. ¿De qué hardware dispone Socomec para los contadores fiscales? ¿Y cuál puede ser el coste de implantación de un sistema de medida para tarifa 3.0? Uf, esta es complicada. Bueno, si quieres un poco contarnos más bien. Sí. No, directamente Socomec trabaja toda la parte de medida, digamos, puertas adentro de un consumidor. No hacemos contador fiscal de compañía eléctrica. Perfecto. Vamos a ver. Mira, otra también para vosotros, Jordi. Joder.
¿Qué límite de amperaje tienen los transformadores de intensidad del sistema Digis-Digiware? En estos momentos estamos llegando a 2200 amperios. ¿Vale? Que ya son. No, mentira. Mentira, 6000, perdona. Estaba pensando en el transformador de núcleo, pero con la pinza Rugowski está 6000 amperios. Wow. No pongáis los dedos. No, más bien que no. Perfecto. No, la verdad es que lo bueno del sistema, que no lo he dicho antes, es que con 7 referencias de transformador, y eso es la gracia del sistema, vas con siete tipos, prácticamente vas de 0 hasta 2200. O sea, se ha reducido mucho por un tema de tecnología de diseño del transformador y del sistema de control. Sí. Totalmente. ¿Alguna duda de Modbus TCP, Alfonso? ¿El uso de la red requiere que haya cableado de red? ¿No? En Modbus el uso de la red requiere. A ver, sí, hemos dicho no hay necesidad de cablear. Digámoslo de otra forma, no hay necesidad de pasar otro cable más. La gran mayoría de edificios, para empezar por los edificios de oficina, ya dispondrán de una red informática. Puede ser que no aplique en vuestro caso y que tengáis aún así que pasar cable, puede ser, pero en los casos en los que tengáis que instalar en salas donde ya existe esa red informática, porque generalmente puede existir, vaya, pero sí, evidentemente necesitáis que ya exista esa infraestructura previa. Se trata de aprovechar la infraestructura previa. Si tenemos que pasarla de nuevo, pues para eso podemos pasar también un cable. Al final. Sí, era una buena pregunta. Vamos con otra. Cuando existe telemedida, ¿la compañía distribuidora puede poner problemas a conectarse con el módem para descargar los datos? A nivel de legislación desconozco un poco, no suelen poner problemas, desde luego, no es el caso. Lo que no podemos nunca es desconectar su módem. Quiero decir, la mayoría, No, claro. Los contadores fiscales suelen tener un módem ya de compañía, que es el que permite que vosotros hagáis esa telellamada. Si instalamos un segundo módem, como el de compañía suele estar conectado al puerto serie, al RS232, lo que usamos es una sonda óptica, porque todos estos contadores tienen un segundo puerto de comunicación. Siendo este el caso, sin que toquemos su propia infraestructura de medición, yo no he oído de poner problemas. Quizá más de dar acceso, de cambio, de mantenimientos de contadores, pero eso siempre el cliente sí es el que tiene que iniciar esa comunicación con su compañía, ¿no? Al final vosotros quizá no tenéis ese canal directo porque no sois su cliente, pero vuestro cliente sí que es su cliente, con lo cual ahí siempre se puede acabar solucionando todo. No es un gran problema. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo sé qué protocolo está instalado si ya hay hardware en el cliente? O sea... Bien, es una buena pregunta. Al final podemos tener aquí, digamos, voy a dividirlo en dos preguntas. El protocolo de comunicación interno, lo que estábamos hablando del Modbus, por ejemplo, ¿cómo saberlo? Por ejemplo, buscando los modelos de los medidores, veréis qué protocolos están usando. Esto es una primera aproximación. Segundo, preguntando al mantenimiento del centro, a lo mejor tenéis suerte también y os lo saben decir. Viendo las capacidades que tiene el concentrador, el gateway. Esto sería, por ejemplo, si quisierais sustituir un determinado gateway que solo tiene una opción de envío a un determinado sistema que ya nos interesa, por ejemplo, ¿queréis sustituirlo? Pues bien, si ese gateway estaba interrogando a los medidores por Modbus, pues podéis poner otro gateway que también sea compatible con Modbus. Si lo que estás preguntando es cómo enviar los datos desde el gateway hacia afuera, pues es lo que hemos comentado antes también. Tenemos que ir al hardware, a ver el modelo de hardware concreto, descargar sus características y a partir de ahí indagar en qué capacidades tiene para enviar estos datos. No sé si he sido muy concreto, pero es difícil serlo más. Al final se trata de preguntar todo lo que podáis a la gente que lo instaló si está disponible y después pues un poco de buscar por Google también. Un poco de investigación. Sí, investigación. No sé si Jordi tienes algo que añadir. Pero bueno. No, es que de hecho es que es lo que tú dices. Al final te acabas mirando los equipos, si es que es de cambiar o es de poner o es de añadir o es de ampliar. Normalmente en muchos casos, la inmensa mayoría sabes que son Modbus, te puedes probar alguna vez un protocolo que sea un backnet, pero que son instalaciones ya que tienen alguna particularidad, pero normalmente, y al final acabas viendo el equipo, en algunos casos está indicado y si no, en los manuales lo tienes.
con lo cual problema no tienes ninguno. Seguimos con preguntas de protocolos. Tenemos unas cuantas preguntas más, pero no dudéis en enviarnos la que se os quede por ahí porque todavía tenemos tiempo. Nos preguntan, ¿es más fiable Modbus que KNX? Fiable. Sinceramente, en términos de fiabilidad no sabría evaluarlos uno versus el otro. Diría, no soy experto en KNX, pero diría que está más pensado para otro tipo de instalaciones, más pensado, más enfocado hacia el control, también muchos de sistemas de alumbrado y demás. Y el Modbus está más pensado para la monitorización de consumos. No sabría decir en términos de fiabilidad. Son dos protocolos bien conocidos, quizá el KNX está menos extendido, pero sí, existe y os lo podéis encontrar. Una cosa que no hemos comentado, también existen pasarelas entre distintos protocolos, o sea, no tengáis miedo a veces podéis encontrar, como ha comentado ahora Jordi, un sistema BACnet, un sistema KNX, pero existen también pasarelas entre KNX y Modbus, entre BACnet. O sea, todo es un poco posible. La cosa se va complicando, pero siempre puede existir una solución. Eso es cierto, es decir, hay un poco a veces de pánico. Yo he vivido situaciones aquellas de decir un sistema, un integrador grande que tiene DALI en clima, en iluminación, que tiene agua de BACnet en clima, que tiene Modbus que le viene de equipos de medida y no sé qué más, y al final, y te digo una cosa, o sea, por ejemplo, en el caso de los contadores eléctricos o los equipos de medida eléctricos, aunque se hagan protocolos, la mayor parte acostumbran a ser, todos tenemos los fabricantes Modbus. ¿Eso qué te dice? Es decir, en cierta manera también te abarata los sistemas, utilizar un sistema largamente extendido, con lo cual al final el equipo te sale más económico incluso cuando tienes diferentes sistemas, no intentar homogeneizar protocolos en los equipos de medida propiamente dicho, sino pones una pasarela en función de cada uso que haces de energía, la clima tal o la medida, y con eso en definitiva lo tienes todo controlado. Es mucho más fácil y mucho. Y lo que decías, Connex es un protocolo que originariamente se utilizaba para la domótica, creo que por lo cual estaba pensado para, digamos, para dar pocas órdenes y tal. ¿Me habéis perdido? Te hemos perdido un segundín. La última frase, sí, ya te oí. ¿Dónde me quedo? Que Connex es un protocolo que venía originariamente de la domótica, ¿no? Entonces es un protocolo pensado para hacer ciertas órdenes y tal, pero en definitiva, por ejemplo, en la parte de medida, aunque haya otros que se hayan utilizado, como BACnet, como Profibus, etcétera, el más utilizado, más extendido, yo creo que va a ser así, y seguirá siendo así, es Modbus. Ajá. Aparte que es un protocolo gratuito, entre otras cosas, ¿eh? No son longwords o protocolos de licencia, ¿eh? Eso hay que pensarlo también. Perfecto. Correcto. Tenemos una también un poquito más concreta. Si los equipos ya están conectados a un software de monitorización, ¿se pueden coger los datos? Por ejemplo, ¿de un SCADA se pueden leer los datos vía OPC? Bien, esto es lo que estábamos intentando comentar antes, ¿no? El problema de Susan, ¿no? Susana llega y tiene ya hardware instalado, por ejemplo, y lo encontramos en muchos casos, grandes empresas que tienen SCADAs instalados, algunos hace mucho tiempo también. Entonces, depende mucho, cada SCADA es distinto, ¿vale? Pero dependiendo de las versiones de hardware y de software que tengan, sí, la respuesta es sí. Ahora, puede ser que el software sea tan antiguo que, por ejemplo, no disponga esta opción de OPC. Si dispone de una opción tipo OPC o dispone de una opción de este SCADA de reportar mediante archivos CSV y colgarlos en un FTP, sí, siempre existen opciones, ¿vale? A no ser que ese SCADA sea más cerrado, que tenga una versión de software muy antigua y que entonces, con toda su buena fe, pues los fabricantes nos pedirán actualizar el software y eso puede tener también un coste. Pero siempre existen soluciones en este sentido. Lo que tenemos que averiguar, que es lo que intentaba yo transmitir antes, es qué opciones tiene nuestro hardware para enviar los datos. O incluso, en esta pregunta más concreta, ¿qué opciones tiene el software actual para enviar los datos a otro software? ¿Vale? No siempre comunicamos con hardware, a veces comunicamos con servidores de otros sistemas. Sí que es posible. Bien. La verdad es que uno de los mensajes claves es que al final
este mundo es más flexible de lo que puede parecer, Sí, ¿no? y hay casos en los que se acaba complicando, desde luego, pero como hemos dicho, tenemos multitud de integraciones diferentes, entre otras lo que comentaban en esta pregunta sobre el OPC, por ejemplo. Entonces, sí, poco a poco vamos integrando más y más sistemas, algunos son más complejos, otros menos, y si no, oye, pues lo estudiamos al final. Estudiamos. De eso se trata, ¿no? Alfonso, sois gente de software, hombre, eso es fácil para vosotros. Claro, claro, bueno, para eso estamos. Para eso estamos, eso sí. Vamos con otra también un poco más específica. Dice, en una instalación existente donde tengamos un software propietario y protocolos cerrados, ¿solo nos queda la opción de empezar de cero? Puede llegar el caso. Puede llegar el O caso. sea, tal y como está planteada la pregunta, nos estamos poniendo en el peor de los casos. Bueno, pues puede llegar el caso. Al final, si por lo que sea, yo creo que cada vez, y como decía también Jordi, casi todos los fabricantes acaban ofreciendo al menos una opción de Modbus, algún tipo de salida, porque también les interesa vender hardware y al final si luego uno tiene que quedarse ahí para siempre, pues a lo mejor el cliente se lo piensa. Entonces, pero sí, existen sistemas que son más cerrados que otros y puede llegar el caso de que uno sea inviable porque sencillamente no tiene la opción de comunicar con el exterior. Puede ser, tú puedes tener un contador y analizarlo en local y que no exista ninguna opción de comunicarlo. Bueno, es raro, pero sí puede ocurrir. Déjame un comentario, y eso lo digo por las canas. Es decir, ha dado tanto, pero piensa que hace 15, 16, 17 años es muy posible que prácticamente todos los fabricantes empezaban con las comunicaciones, hacían a veces algunos protocolos propios, con lo cual, si ese es el caso, es muy posible que sean equipos muy antiguos. Con lo cual, son sistemas que realmente tienen muchos años y que a lo mejor que se puede hacer es, en cierta manera, plantear un sistema nuevo que sea, entre otras cosas, sea comunicable con el mundo exterior y que por tanto se puede sacar más medio provecho. Correcto. Efectivamente. Pues bueno, creo que tenemos una pregunta más. Si alguien se está quedando, ay, mira, siempre que digo la última, siempre se animan. Así que, wow, esta es bastante larga. Nos dice, ¿es posible en la plataforma de Dexma ver visualización en tiempo real a tiempos de un segundo? Wow, Esto es- ¿hay límite en la cantidad de datos que deben enviarse cada segundo desde el gateway? Por ejemplo. A ver, esto es un enfoque más, de hecho, más clásico de la escala de control. No aceptamos directamente, la respuesta es no aceptamos una frecuencia de un segundo. Para las aplicaciones de gestión energética en general se suele entender tiempo real como 15 minutos, aceptamos frecuencias de hasta 5 minutos, pero el segundo en sí suelen ser más análisis también para temas de mantenimiento, por ejemplo, de control, no es el enfoque de la gestión energética y no se permite esta frecuencia tan baja. Estas frecuencias, pensad que a través de Internet son imposibles de comunicar. Eso tiene que ser un sistema local. Uh-huh. Eso es la escala de control en muchos casos, exactamente. Exacto. Es otro concepto de software. Totalmente. Pues bueno, yo creo que... Ah, mira, la última. Esta ya sí que es la última. De verdad, ya nos quedamos sin tiempo. Si alguien se queda con alguna duda, que deje la pregunta, que luego ya le mandamos un email. Vamos a leer la última. El DESGate 2, o entiendo, bueno, que cualquier gateway, ¿no? Vale. ¿Puede leer directamente un contador fiscal? La respuesta a el DESGate 2 puede leer directamente un contador fiscal es sí. El DESGate 2 tiene ya el protocolo IEC integrado y por tanto mediante una sonda óptica, por ejemplo, podemos conectarnos a los contadores fiscales IEC 870, 502. Lo repito esto mucho, pero es que es ese protocolo el que sí, el DESGate 2 puede. Otros gateways también pueden. Todos los gateways no tiene por qué. Entonces depende de las opciones que se le hayan puesto al concentrador en cuestión. Muy bien. Pues yo creo que con esta pregunta vamos a dar la sesión por cerrada, ya es casi una hora, ya os comentábamos que habíamos dejado mucho tiempo para las preguntas. Queremos darle las gracias una vez más a Jordi. Uy, que aquí teníamos la foto de Hubert, uno de sus compañeros de Socomec, perdón, ha estado con nosotros Jordi. Ya.
Y nada, bueno, Jordi, de nuevo muchísimas gracias. Nuestra intención es seguir haciendo este tipo de sesiones formativas para ayudar a la gente a entender conceptos de hardware, así que oye, si en el futuro podemos volver a contar con nosotros Claro que sí. será genial. Y a profundizar más en el mundo del hardware, que es muy divertido. Así que bueno, nada, a todos los que habéis estado con nosotros, muchas gracias. Jordi, hasta la próxima y nada, os esperamos en los... Gracias por la invitación y saludos a los que nos están oyendo. Venga, muy buena tarde para todos. Gracias Hasta a luego. todos, hasta luego. Adiós, adiós.